Buenos días, porque bueno, estos son las 11 menos 10 de la mañana cuando lo estamos haciendo. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a Macarrones con Queso. Este es el primer podcast de verdad que vamos a hacer y tratará sobre la ciencia y la religión y la evolución humana. Y bueno, realmente lo vamos a hacer en dos partes. Primero lo vamos a hacer desde la parte más histórica, ¿no? Más histórica, que sería la parte de Chimo. Y luego ya en otro podcast, porque así pues más. En el siguiente. Lo haremos desde la parte artística y la evolución que se ve en ella. Así que bueno, yo haré algunas aportaciones en todo esto, poquitas. Pero realmente os voy a dejar con Chimo, que es el mandamás en este tema. Así que, bueno, pues nada, Chimo, al turrón. ¿Al turrón? Vamos allá. Bueno, otra vez buenos días. O buenas tardes, o cuando lo estéis escuchando esto, o buenas noches. Y bueno, el primer programa, la verdad es que, bueno, el primer podcast, la verdad es que nos pareció bien, nos pareció interesante hablar de un tema que muchas veces, la verdad es que es bastante desconocido, sorprendentemente es bastante desconocido para todo el mundo. Y que es bastante importante, creo yo, bastante fundamental, pero también la verdad es que suele ser bastante coñazo y bastante aburrido cuando, por ejemplo, ahora se habla de él o te lo explican. Así que hemos intentado hacerlo desde un punto de vista que es el de la ciencia y la religión, ¿no? Los debates y los problemas que hubo cuando se hizo famosa la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Y aunque había habido autores anteriores que lo habían comentado, también hablaremos de ellos. Y con esta excusa vamos a hablar de la evolución humana, ¿no? Porque tenemos una concepción muy errónea de lo que ha venido siendo la evolución del ser humano, más que nada errónea y desconocimiento, porque por ejemplo todos tenemos en mente esa imagen, ¿no? Cuando hablamos de evolución humana, esa foto o esa imagen que salió en los años 70, creo que fue, que es la de un mono al lado caminando, al lado un mono un poco más erguido, al lado otro mono un poco más erguido, ¿vale? Hasta que llega un ser humano, ¿no? Y es como una especie de progreso de la humanidad caminando en la que el chimpancé se convierte en Homo sapiens. Y esta imagen es falsa, ¿vale? Es errónea, es una imagen que salió en una revista en los años 70, creo que fue en Nature, si no me equivoco, no estoy seguro, estoy hablando de memoria. Pero bueno, salió en una revista científica y era una explicación, ¿no? Una visión de la teoría de la evolución que 30 y pico años después está más que superada. Es decir, no es cierta, no es real, ¿vale? Esa teoría de la evolución lineal servía no a unos intereses, respondía a una forma de ver la vida, a una ideología, incluso una ideología. Y bueno, no es cierta científicamente. Hablaremos ahora más tarde de ello, ¿vale? De cuál es la visión real o el dibujo real de la evolución humana. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a hablar de en qué momento el ser humano, la gente, ¿no? Empezamos a pensar, a darnos cuenta de que no veníamos de Dios. ¿Y por qué veníamos? ¿Y por qué la gente creía que veníamos de Dios? Porque la historia, la humanidad no había tenido otra forma de explicar su propio origen que no fuese a través de un ser supremo. De un ser supremo, de la religión. Bueno, de la religión o de unos seres supremos, de las explicaciones religiosas. En esto hay que tener en cuenta que nosotros podemos centrarnos en el cristianismo en algún momento, pero no es la única religión. Y el cristianismo viene de otras muchas, es una mezcla de muchísimas más religiones. Entonces, hay que tener presente que no solo existe la idea monoteísta, todo lo contrario. Hemos visto, bueno, podéis verlo hace nada, estábamos hablando de Vikings, Chivo y yo, así que podéis verlo en culturas como la nórdica o las culturas precolombinas y bueno, las mediterráneas primitivas, las proto-religiosas. Claro, por ejemplo, que sé, incluso que tienen más de un dios. Claro, y la mitología griega, que te metes en el mito de los hombres de oro, los hombres de plata, los hombres de bronce. En mi caso, el que más me gusta es la creación del hombre de los humanos. Me chifla, ya lo hablaré en mi parte. Pero a mí la historia de la creación de los griegos me parece muy épica. Es muy épica. La de los chinos también mola mucho, pero la de los griegos me parece muy épica. Y bueno, pues como decía, vamos a centrarnos un poco más en la religión cristiana.
pues porque nos pilla a todos un poco más cerca, es lo que todos tenemos a mano y bueno, tampoco nos vamos a meter en camisa de 11 varas a explicar otras. Ya hablará Mar en el siguiente más de eso, más centrado en eso, incluso desde el punto de vista del arte, ¿no? Y de cómo se representaban las mitologías. Pero vamos a hablar del cristianismo, como hemos dicho, porque nos pilla más a mano, pero también porque fue la religión a la que tuvo que enfrentarse Charles Darwin y bueno, sus defensores, otros científicos que pensaban como él, para hacer medrar, ¿no? la teoría de la evolución, para demostrar que era cierta, que no venimos de un dios o que no venimos del barro, o que venimos de una evolución de animales, ¿vale? Esta idea, cuando Charles Darwin la puso sobre papel, no era nueva. Había dos personas que ya habían hablado de esto. Una, el abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, que ya hizo una especie de borrador de lo que luego haría su nieto, o sea que lo hizo así un poquito por encima. Y luego tenemos a Lamarck. Lamarck es importante porque Darwin se apoyó mucho en Lamarck, ¿vale? O sea que las teorías, voy a explicarlo muy fácil, ¿vale? Porque Lamarck explicaba la teoría de la evolución con jirafas. Le puso como ejemplo jirafas, ¿vale? Decía, ¿por qué las jirafas tienen el cuello que tienen? Entonces, las diferencias entre la evolución de Lamarck, el modelo evolutivo de Lamarck y el modelo evolutivo de Darwin se ven con las jirafas. Lamarck decía, las jirafas, ¿no? Pues tienen un cuello que les permite, o tenían un cuello más corto que les permitía llegar hasta, no sé, una altura X. Pero el sitio donde vivían, los árboles, estaban más altos. Entonces, generación tras generación, ¿no? Al intentar estirar el cuello para llegar a esas zonas más altas de vegetación, la genética hacía que, generación tras generación, hubiese una adaptación en la que el cuello se fuese haciendo cada vez más largo por necesidad, ¿vale? Esta es la teoría de Lamarck. Lamarck se equivocaba en un pequeño punto, que es donde Darwin hizo su teoría, es el cambio que tiene, la diferencia que tiene con Darwin. Darwin dijo, no es que generación tras generación, porque las jirafas lo necesitan, tienen el cuello más alto. Es que las jirafas que no tienen el cuello suficientemente alto mueren. O sea, no es que todas las jirafas se reproduzcan y todas las jirafas modifiquen su genética a la siguiente generación. Es que solamente medran, se reproducen las jirafas que tienen el cuello un poco más alto. Con lo cual, el código genético que pasa a la siguiente generación es el de las jirafas que tienen el cuello más alto. De ahí la frase aquella de que es la supervivencia del más apto. No del más fuerte, que luego es una mala interpretación que se ha hecho desde puntos de vista económicos y tal, no. Del más apto. Sí, además también se hace, y esto lo descubrí yo relativamente hace poco, que bueno, si oís ruiditos que estamos desayunando, ¿vale? Entonces, hablo yo de vez en cuando para que el pobre Chimo pueda desayunar. De radio, de verdad. Sí, hablo yo de vez en cuando para que el pobre Chimo también pueda desayunar, pobrecito mío. Y yo descubrí hace poco que la teoría de Darwin no decía solo que la supervivencia del más apto, sino que los más aptos tenían que ayudar a los que no lo eran para posibilitar su supervivencia. Y esto es algo que se nos olvida. Esto es algo, nosotros vemos nosotros conocemos, así en plan grosso modo, la teoría de la evolución de Darwin y decimos, no, aquí sobrevive el más fuerte. Pero es que estamos hablando mal, es lo de siempre, estamos hablando sin saber. Y bueno, no es necesario en este caso, porque Darwin en ningún momento decía que fuese el más fuerte, sino el más apto para posibilitar su supervivencia. Y, por supuesto, ese más apto tenía que ayudar a los demás. Tenéis que tener en cuenta que Darwin estaba haciendo esta evolución, esta teoría de la evolución con animales. Los animales no tienden a las manadas de animales, ¿vale? Ahora que se habla tanto de manadas, las manadas de animales no tienden a dejar al más débil de lado. Todo lo contrario, lo ayudan. Intentan posibilitar supervivencia. Si luego muere, es porque el débil pues ya muerto, pero no lo dejan de lado. Es que parece una tontería, pero el matiz de
la supervivencia del más apto a la supervivencia del más fuerte. Es muy grande. Es una tontería, ¿no? Pero no es una tontería. Es muy grande. Y bueno, esto, en plan ya friquismo absoluto, esto es básicamente lo que dice Xavier, el profesor Xavier de X-Men. Él dice que el genoma humano es lo que nos llevó de ser organismos unicelulares a ser la especie dominante del planeta. Obviamente, si leéis un poco los cómics, ¿vale? No tanto las películas, creo que salen alguna, pero no me acuerdo en cuál. Él dice que el Neandertal, ¿vale? Y el Homo sapiens convivieron durante un tiempo, pero me estás poniendo nerviosa, chivo. Convivieron durante un tiempo, pero sobre todo hubo un momento en el que el Homo sapiens era más apto para la supervivencia. ¿Por qué? Porque estaba más adaptado al medio en el que vivían. Eso es la teoría de la evolución. El que el ser vivo, claro, es más... no solo el ser humano, el ser vivo se adapte al medio en el que vive. Ahora mismo, con los cambios climáticos, estamos viendo un gran número de especies que se están adaptando al medio. A lo mejor estamos un poco jodidos con el tema del cambio climático, porque, bueno, es que nos estamos adelantando, pero da igual. Sí. Con la coña esta de la teoría del más fuerte... Yo estaba hablando por hablar, ¿para qué? Con la teoría del más fuerte, ¿vale? También fue de la mano de otras investigaciones, de otras interpretaciones de la evolución. Cuando has hablado de los neandertales, se creó una idea de que el Homo sapiens había empujado, matado, extinguido al neandertal, porque era más fuerte, era más apto, éramos más listos, más guapos, más altos. Y no es verdad. Es que aparte de que con el neandertal se han cometido todas las injusticias del mundo, y se le ha puesto como ejemplo de todo lo que las élites europeas en cada momento querían de lo que querían diferenciarse. No es cierto. Muy probablemente las investigaciones más recientes dicen que muy probablemente en Europa, porque es el continente europeo, ni siquiera hubo contacto, nunca. Es decir, los Homo sapiens, muy probablemente, cuando llegaban a las zonas de Europa que habían estado habitadas por el neandertal, los neandertales ya se habían extinguido. Otro día hablaremos del neandertal, porque es un tema en sí mismo, y qué pasó y qué pudo ocurrir y tal. Los puntos de contacto donde se sabe o se intuye que hubo contacto fue en Oriente Medio, en la zona de Palestina, de Siria, y bueno, nada más lejos de la teoría de que el sapiens los mató al neandertal, los Homo sapiens lo mataron, que bueno, que tenemos un 3% neandertal que viene de ahí, es decir, no solamente no se mataron, sino que se mezclaron y se reprodujeron. ¿Sí? Recordad que nuestro cerebro está dividido en una parte que es muy primitiva, que es la reptiliana, y la parte de señora gorda, que es la señora cual, que es el neocórtex. Quiero decir, nosotros tenemos estas dos partes, seguimos teniendo estas dos partes. Seguimos teniendo una parte que es primitiva, seguimos siendo seres primitivos, y luego somos seres evolucionados. Están las dos partes, esto nunca se ha perdido. Y bueno, creo que ha llegado el momento del salseo, ¿verdad? ¿Del salseo? Ha llegado el momento de hablar ya... Sí. Porque realmente estamos haciendo una introducción de lo que es la teoría de la evolución, porque a partir de la teoría de la evolución se puede ver perfectamente la lucha entre la religión y la ciencia. Exacto. Lucha que ha estado siempre presente desde las teorías de la Tierra como ente redondo. Ah, sí, bueno. Estamos involucionando ahora el terraplanismo. Los terraplanistas están on fire. Pero bueno, es otra moda. Otra moda snob que, bueno, que pasará, supongo. Espero. Bueno, hemos hablado de Darwin. Darwin, es que estaba buscando ahora el título completo de la obra, porque todos tenemos que es el origen de las especies, ¿no? Pero el nombre de la obra, míralo si quieres, es que el nombre de la obra estaba mirando, pero no lo encuentro, pero es que era bastante largo, ¿vale? Era el origen de las especies y no sé qué más de las especies, de las razas más favorecidas o alguna historia de esta, no me acuerdo. Pero bueno... las razas más... Las razas más cookies. Pero Darwin, ¿por qué? ¿No? ¿En qué momento decide hacer y decir esto? Pues Darwin venía de una familia acomodada burguesa inglesa. Hemos hablado de su abuelo era un científico, un caballero científico que fundó una sociedad científica de nobles y aristócratas. Y era una familia culta donde se habían transmitido ciertos conocimientos, se había puesto cierto empeño en la educación.
Pero Darwin, por lo visto, cuando era chavalito, cuando era niño, dice, de él mismo contaba que le gustaban muchísimo los insectos y los animales. De hecho, de pequeño pues, se dedicaba a capturar insectos para tener los disecados, etc. Y bueno, de mayor no sabía qué quería hacer con su vida, así resumiendo un poco, y se fue a se quería meter a cura, porque no sabía qué quería hacer. Porque Darwin en su juventud era muy religioso. Y su padre le dijo, bueno, pues me parece bien, pero previamente quiero que tengas unos conocimientos, porque aunque quieras ser sacerdote, quiero que mi hijo sea una persona culta. Entonces, fue una serie de estudios y se hizo una cosa que estaba muy de moda en la época, que era, cuando Inglaterra era imperio, era la época victoriana, entonces estaban muy de moda, entre comillas, los viajes en barco a visitar las zonas del imperio británico, las colonias y las zonas exóticas del planeta. Entonces Darwin se subió a bordo del famoso Beagle, el barco que le hizo dar la vuelta al mundo, y en una travesía que en un principio iba a durar 3 años, pero que luego terminó durando 5, pasó por Tierra de Fuego, ¿vale? Por Argentina, visto las Galápagos, visto la Isla Cocos, las Islas Mauricio, Australia, Nueva Zelanda, del sureste asiático, ¿vale? Es en... mira, me están pasando el nombre me están pasando el nombre completo de la obra de Darwin, que es El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. ¿Vale? Es el título exacto del... O sea, claro, para abreviar todos lo conocemos como El origen de las especies. No, obviamente. ¿Vale? Y bueno, él esta obra la diseña, ¿vale? En este viaje en el que va encontrando especies, se va encontrando... empieza en las Islas Galápagos, se dio cuenta de que las tortugas de cada isla tenían unas diferencias fisiológicas diferentes, entonces empieza a darse cuenta, empieza a pensar que por qué de una isla a otra las tortugas son distintas, pues porque en una isla las condiciones son diferentes que en la de más allá, entonces eso les hace tener unas características físicas distintas, etc. Entonces cuando él después de estos 5 años, por cierto, vuelve con una enfermedad, porque en Sudamérica le picó un insecto que transmitió una especie de hongo, que en la época no se conocía, hoy en día sabemos qué enfermedad era. Y bueno, padecía del corazón. Y bueno, él vuelve y empieza a diseñar su libro, Su origen de las especies. Y bueno, es una obra que él empezó a escribir y empezó él ya sabiendo lo que iba a pasar. Él se veía venir lo que iba a pasar, estamos hablando de que él era una persona muy religiosa y sabía cómo podía, que por cierto Darwin fue perdiendo su religiosidad con los años en función a cómo veía, o sea, no sé si la fue perdiendo o la fue modificando, porque luego tenemos mucha gente, muchos defensores suyos que eran católicos, luego hablaremos de esto, un caso en español, que no veían, que eran científicos, que creían en el avance, ¿no? Y en el progreso de la ciencia, y no veían por qué tenían que dejar de ser católicos o religiosos. Ellos veían bueno, que sí, que atentaba a la forma que teníamos concebida la religión, pero es que a lo mejor nosotros nos estábamos equivocando y no era Dios el que se equivocaba, era la visión de estos científicos religiosos. Decían, ¿por qué? Sí, bueno, el Papa actual, por ejemplo, el Papa guay, ¿sabéis? El Papa del lavado de cara de la... Sí, Paquito Palito. Él ha dicho en numerosas ocasiones que la teoría del bolsón de Higgs, la teoría del Big Bang, en ningún momento elimina a Dios de la ecuación. Puede que las dos cosas convivan. Quiero decir, el hecho de ser religioso y creer en una evolución no tiene que ver, la velocidad no tiene que ver con el tocino en ningún momento en esto. Tú puedes ser profundamente religioso y pensar, bueno, pues a lo mejor Dios quiso que los designios de la evolución fuesen estos. Claro, entonces, claro... El problema reside en que eso lo pensamos nosotros cuando ya tenemos mucha información, pero pensad que esto fue... Y cuando muchos religiosos ya no les ha quedado más narices que obviamente, pero en aquella época, claro. Mal. Pero bueno, pero hubo científicos católicos que fueron avanzados a su época, también es así, y intentaron decir que no contradecía. Pero Darwin se lo vio venir. Darwin en algunas cartas a un amigo suyo, pues ya le comenta, pues oye, esto yo sé que me va a traer muchos problemas. Y Darwin, aparte, era una persona bastante introvertida, tal, que no le molaban los jaleos, y dicen que estuvo pensándose el publicar o no la obra porque sabía lo que se le iba a venir. Y bueno, para avanzar, porque se nos acumula el temario,
Simplemente... Puedes extenderte. Simplemente... Luego podemos hacer 3 o 4 vídeos. Ya, también es verdad. Simplemente, pues eso, él nunca, por ejemplo, él nunca dijo que descendíamos del mono. Él nunca dijo que descendíamos del mono. Fue como... Hubo otros autores que lo comentaron. Entonces, esas teorías de la evolución y de que si hablábamos de evolución el ser humano vendría del mono, eso no es de Darwin, eso es anterior a Darwin. No sé qué Darwin, al hacer un libro en el que demostraba la teoría de la evolución, automáticamente se volvió a rescatar aquello de el ser humano viene del mono. Lo hace que la prensa, sobre todo la prensa que le atacaba... La prensa sensacionalista, tenéis que recordar, por si no lo tenéis, la conservadora y sensacionalista, por si no lo tenéis en mente, hacia 1840 o por ahí, sí, ¿no? 1840, 1860... No sé qué vas a decir. Lo se difundió por Inglaterra un dibujo jocoso en el que Darwin, os lo pondré aquí, ¿vale? En el que Darwin era un mono. Darwin era un monete. Y era para hacer crítica a lo que... Y volviendo un poco... Yo siempre me volveré a los temas... Sí. ¿Vale? A lo que me pertañe. Y la botella de anís del mono. Efectivamente, la botella de anís del mono. Y si habéis jugado al penúltimo Assassin's Creed, el de Syndicate, tú tienes una misión en la que es arrancar todos esos bocetos de sí, porque es verdad, si era propaganda, era la propaganda de la época. Propaganda mal, pero propaganda mal, pero bueno, pero claro. Entonces, como se le quería atacar, se le quiso ridiculizar. Y en aquella época parecía muy ridículo decir que veníamos del mono. ¿Cómo vamos a venir del mono, por favor? Entonces se le ridiculizaba y en los dibujos se dibujaba un mono con la cabeza de Darwin. Bueno, también tenéis el capítulo de Los Simpson en el que se hace hay un capítulo de Los Simpson en el que se está debatiendo si dar el creacionismo o la evolución. Bueno, que esa es otra que no y para poder defender la evolución, Max le da una cerveza a Homer para hacerles ver que sí que descendemos del mono, que hay algo más mono que Homer. No creo que haya nada más mono que Homer. Pero sí, y hoy en día para mucha gente sigue siendo ridículo. O sea, vete a Estados Unidos, a los estados en los que se enseña el creacionismo, y bueno, y empecé a preguntarle. O bien, y esto me ha sorprendido mucho. Eso me sorprendió mucho cuando me enteré. En Sudamérica hay una gran cantidad de gente, pero desmedida, que sigue creyendo en el creacionismo. Y quiero decir, y allí se enseña la evolución, ¿vale? En los colegios, en los institutos, pero allí hay mucha gente que cree, por el peso específico que tiene dentro de las comunidades y de la propia educación de las familias, la religión. Y claro, esto es con lo que se encontró Darwin. Y se encontró con una posición muy fuerte. Estamos hablando de que fueron directamente a por él. O sea, Darwin, con la coña de que él tenía problemas del corazón por la enfermedad esta que contrajo durante el viaje en el Beagle, se desentendió. Él se metió en su casa y se desentendió de los debates. Fueron compañeros suyos, científicos, amigos suyos, los que salieron a defenderle, a pelear esos debates científicos, ¿vale? De hecho, hubo en un debate, llegó uno de los detractores de este señor, de Darwin, llegó a decirle a un compañero científico: a ver, usted cree que tiene... A ver, pero usted quiere tener o cree que tiene afinidad con un mono. Y le dijo, y el otro le contestó, dice, si me hace elegir, si tengo que elegir entre ser un humano, un homo sapiens adulto con plenas capacidades cognitivas, pero que utiliza su inteligencia para ridiculizar y menospreciar y malversar el conocimiento humano, o un mono, prefiero ser un mono. Es decir, los debates, que al principio eran muy científicos, se encabronaron mucho. Es que el libro de Darwin fue un bestseller. Se agotaron. Que era un libro científico, ¿vale? Es verdad que Darwin lo intentó hacer ameno, lo intentó hacer para que todo el mundo lo comprendiese, entonces también por eso ayudó a que llegase tanta gente. Pero Darwin, los libros se agotaron, o sea, es como, yo qué sé, fue como con Harry Potter, ¿vale? Es que no lo entendemos, pero fue un bestseller, fue una novela de éxito de la época. Solo que no era una novela, era el libro del origen de las especies. Entonces, llegó a mucha gente muy rápido y hizo que el debate fuese más encabronado, sinceramente.
Darwin, como he dicho, se desentendió de la polémica porque él, aparte tenía problemas de corazón, de tensión, etcétera, y eso también le sirvió un poquito como excusa. Pero bueno, lo que hablábamos, causó un gran impacto y hizo tambalear los cimientos de lo que el ser humano quería de sí mismo. Y hizo un artículo para el Museo de Prehistoria de Valencia en el que hablaba de esto. Lo hizo él, no Darwin. Porque yo al principio no lo había entendido, ¿vale? Y he pensado, Darwin y todo. Hizo un artículo sobre el impacto cultural que supuso para Europa todas esas teorías, claro, y hubo un problema, de hecho... Tú has venido aquí a hablar de tu libro. Sí, hay un relato de Edgar Allan Poe, que es los asesinatos de la calle, de la Rue Morgue, ¿no? Sí. Que realmente lo que está hablando es de esto. Porque, spoiler, ¿vale? O sea, tiene 150 años el relato. Si no lo habéis leído, os aguantáis. Pero no. No hagas spoiler, leeros Allan Poe. No, pues si yo quiero que se lo lean, pero es que tenemos que avanzar. Bueno, al final el asesino es un... Es el mayordomo. Es el mayordomo. Es un orangután de un circo que se escapa, etc. Y tú en ese relato ves, en la época victoriana, es un auténtico terror al otro. O sea, a ver la humanidad en el orangután, a mirar a los ojos a un gorila y ver esa inteligencia, ese alma, entre comillas, ¿no? Que, como queramos llamarlo, que vemos en nosotros, pero también a ver al animal, que es lo que realmente causaba terror en la sociedad victoriana, en la época de la racionalidad, de la ciencia, de todo, de somos racionales, de la ilustración, ¿no? De claro, las porque luces. no nos hemos hecho un contexto... Pero eso también te lo dejo para ti. Bueno, pero porque así, el arte también va para eso. Efectivamente, pero en cuanto... Claro, pero yo avanzaría muchísimo más. Ya. Entonces, tenéis que entender que Darwin apareció en el siglo XIX, Claro. 1800 y pico, ¿vale? Y... Claro, no os voy a decir la fecha exacta, estoy a buscarlo vosotros, hijos míos. No, la fecha no. Porque... Ay, perdón, es que me estoy rascando el ojo. Y lo que ocurría en esa época es que es la época de las expediciones, es la época de descubrir un poco más, la era de los nuevos inventos tecnológicos, Graham Bell, el teléfono, la radio. Es una época en la que hay un gran avance, pero al mismo tiempo la religión sigue estando muy presente. Por lo tanto, los grandes avances anteriores en ningún momento tocaban esta parte no tocaban a Dios en ningún momento. Tenéis que entender que Graham Bell lo que hacía era las telecomunicaciones. En ningún momento quería hacer nada de esto. Pero en el momento en que llegó Darwin, esto ya era otra cosa. Era un avance, obviamente, era algo que cambiaría la humanidad, pero también tocaba la religión. ¿Qué somos en el mundo? ¿Quiénes somos? Y, efectivamente. Claro, y también de dónde venimos? Y luego también entraba en el tema de las razas. Luego es que todo esto vino, que lo hablaremos en el siguiente capítulo. Él básicamente eliminaba a un dios de la ecuación, un dios... O lo limitaba mucho. Lo limitaba bastante, un dios que era como el demiurgo, el creador. Sí, pero no solo eso, es el dios al que todos iban a parar. Había un gran número de gente iletrada, gente que no analfabeta, gente que no tenía conocimientos ni básicos. Entonces para ellos Dios... Tenéis que entender que el rechazo hacia Darwin no fue solo de las altas esferas, todo lo contrario. También fue de la... Sí, obviamente, pero las altas esferas era más por el hecho de la religión. Todo lo demás es por el no conocimiento, claro, por el miedo a al conocer. otro. Efectivamente. Al otro. Que en ese momento no. Charles Darwin. Charles Darwin, 1809-1882. Y hizo el libro la obra la publicó en 1859. Efectivamente. Y bueno, para ir cerrando, os voy a recomendar, porque luego, mira, en este hablamos de Darwin y de la polémica, y en la siguiente hablamos ya de lo que es la evolución humana. Voy a recomendar un libro que es... O sea que este libro vais a tener que saber valenciano o catalán para entenderlo, pero bueno, yo os lo recomiendo. Es un libro que hizo la Universidad de Valencia, que fue un homenaje a los 125 años del descubrimiento del yacimiento de Les Llometes en Alcoy, que se llama El creacionisme militante, ¿vale? Y bueno, habla del yacimiento, de cuando se descubrió, pero hay una cosa muy curiosa, que es que aparecen, cuando se hizo este yacimiento, se pasó un poco como a Darwin, era el momento de la época,
se hablaba mucho de esto, y se hizo un descubrimiento que podían ser, no recuerdo si creo que eran neandertales, en una cueva que es el yacimiento. Perdón. Esperamos que se me ahoga, que me quedo sin novio así de repente. ¿Bien todo? Sí. Que es el yacimiento de Les Llometes. Y bueno, generó un auténtico debate porque fue Vilanova que bueno, hizo una serie de investigaciones y determinó que era lo que se llama entonces hombre antediluviano, anterior al diluvio, ¿vale? Ay, madre. De ahí viene lo antediluviano, ¿vale? Y bueno, hubo un señor... Que Dios se dio mucho y dijo, pues vamos a ahogar. Claro. Hubo un debate muy fuerte a través de los periódicos, ¿vale? Porque hubo gente muy conservadora en Alcoy, como ciudad de las más industriales de España en aquel momento, y de los pocos sitios donde hubo estos debates en España. Hubo un debate muy intenso entre los científicos que estaban excavando esos restos y una persona anónima o varias personas anónimas, que la verdad es que te demuestra la imagen, la visión de la época respecto a esto. Y voy a leer unas líneas de lo que decía estas personas anónimas ultracatólicas o católicas de estos descubrimientos y de las teorías del mono, para cerrar, si queréis, y dejamos esa visión, ¿no? Para entender. Y volvemos en un momento. Volvemos en un momento que será para vosotros el siguiente. Y bueno, voy a leer esto último y cerramos, ¿vale? Pero me parece muy interesante, quería leerlo porque hasta que no lo lees de su propia boca no te das cuenta hasta qué punto, cómo lo veían ellos. El artículo de opinión es del Eco de Alcoy, el 13 de febrero de 1885, y empieza diciendo: ¿quién es Dios? Tal pregunta entraña en sí la más absurda de todas las negaciones, la más grosera de todas las blasfemias y la más grande de todas las herejías. ¿Quién es Dios? Y aquí una pregunta compuesta, según se dice, tan solo de tres palabras, pero que el que las pronuncia ignora su significado o, cuanto menos, aparenta ignorarlo. ¿Quién es Dios? En esta pregunta encontramos condensada la blasfemia y el ultraje, un atentado cometido contra Dios y una afrenta, es que lo tengo muy pequeñito, es muy chiquito. Sí, tenéis que entender que esto está en tamaño 5, al hombre de fe al ver de la existencia de su creador, la negación de la divinidad y el bajamiento de la humana naturaleza, la impieza con el voto, es que está muy chiquitín. Bueno, y grosso modo, ¿qué explica este señor? Para no dejarte la vista ahí. Sí, es que me estoy dejando la vista. Bueno, perdón. Se está dejando la vista. Es que es muy pequeñito. Bueno, lo que explica es que este señor lo que dice es que al hacernos la pregunta de quién es Dios, estamos convirtiendo a Dios en una persona. Y que Dios no es una persona y que todo aquel que valore y que ponga en duda las obras de Dios está haciendo una herejía y que moriremos todos ardiendo en el infierno, y que el ser humano quiere convertirse en Dios al intentar averiguar el origen del propio ser humano, porque solamente compete a Dios. Entonces, esto fue el primero de los artículos, pero ya van a ser muy virulentos, ¿vale? O sea, y estamos hablando, por cierto, de lo que hablaba antes, de que el científico que excavó Les Llometes era Vilanova, no, el otro. Era... El otro. Es que el otro no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre muy largo. No me acuerdo. El señor que lo excavó era muy católico y lo excomulgaron y todo. Madre mía. O sea, imaginaos el problema que tiene. El problema ya para este señor que era creyente, que lo excomulgasen que lo acabasen excomulgando por esto. Entonces, claro, para esa gente era un peligro hacer estas cosas, porque si tú eres cristiano y crees en la salvación de tu alma, si te excomulgan, pues ya no hay salvación de tu alma. Entonces, pero esta gente aún así, que para nosotros puede parecer una chorrada, pero para esa persona era importante, y aún así siguieron adelante, con lo cual, bueno, también hay que valorar esto en su medida y agradecer al valor de esta gente lo que hicieron. Y bueno, pues vamos a cerrar por ahora. Bueno, impíos míos. Impíos y herejes. Vamos a cerrar, nos despedimos. Voy a terminar de almorzar y seguimos con el siguiente. Sí, que ya lo escucharéis un día de estos. Porque lo subo yo, ¿sabéis? Y soy más lenta que el caballo del mal. Pero bueno, que os queremos mucho y que nos vemos pronto, y esperamos que os haya gustado mucho. Y bueno, pues nos vemos pronto. Adiós. Adiós.